Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a otra lección y es la número 57. Ahí sí, sí. Lección número 57. Esta lección la vamos a encontrar en el libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas. Y también vamos a pasar un poco al libro de Juan. Vamos a ver en qué se compara. Esto sucede en Jericó. Estamos llegando después de esta lectura. Vamos a llegar a la semana final de Jesús en Jerusalén. ¿Ya? Semana final de Jesús en Jerusalén. Entonces vamos a entrar a esta etapa que es el libro de Lucas, capítulo 19. Amén. Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el día que tú nos das. Queremos honrar, queremos glorificar tu nombre y en este instante que leemos tu palabra, pedimos que tú nos bendigas a través de ella. Bendícenos, Señor, sánanos, fortalécenos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, bien, bien. La semana anterior nosotros estuvimos viendo y estuvimos leyendo el libro de Marcos, que hablaba que eran sanos dos ciegos, ¿ya? Dos ciegos. No marca los nombres, pero habla de dos ciegos. Jericó está Jerusalén y está Jericó. Todo esto está muy cerca de Jerusalén, pero no tan cerca. Betania está más cerca de Jerusalén según el mapa. Pero en Jericó también él empieza a estar un momento en la casa de Marta y María, de Lázaro, la casa de Lázaro, y va a Jerusalén. Hace este trayecto hasta que se queda definitivamente en Jerusalén. Eso es lo que vamos a encontrar de aquí para adelante, ¿ya? Jesús en esta última semana ya pasa completamente en Jerusalén. La anterior lo vimos, solamente venía casi para la fiesta y estaba más hacia Galilea, Capernaum. Pero ahora lo vemos más entre Jericó y Jerusalén. Entonces yo le hablaba en la lección anterior, hablaba de dos ciegos que eran sanados. ¿Ya? Y eso lo veíamos también, si no me equivoco, en el libro de Mateo. Pero ahí me he encontrado con una lectura y voy a ir primero al libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Y habla con nombre y detalle de quién es sanado. ¿Ya? Habla de Bartimeo. Entonces vamos a encontrarnos quién es Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó vinieron y salieron. Marcos capítulo 11, 10, capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ya? ¿Qué estaba haciendo Bartimeo? Mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego
le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí por eso le da aún, bien especial, con detalle, nombre y aún el papá de quien era de Bartimeo, que era Timeo. ¿Ya? Entonces, en el otro que estábamos hablando, según Mateo, habla de dos ciegos. Y estos dos ciegos no marcan nombre, pero aquí marca un nombre exacto que es Bartimeo. Vamos a ir a la ayuda. Dice: Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías al utilizar el título Hijo de David. Los hijos de reyes que eran, si el rey era el gobernador del pueblo, los hijos pasaban a ser príncipe, ¿no es cierto? El rey no estaba, había muerto. ¿Quién era el que tomaba el lugar? Los hijos. Y marca y utiliza el título Hijo de David. La confesión es la más significativa de todas desde que Jesús inicia su marcha hacia la cruz. El ciego no dejó que nada se interpusiera en su camino hacia Jesús. En el versículo 48, muchos le reprendían. No estaba ni ahí. Él tenía una necesidad. 52. La fe de Bartimeo le devuelve la vista. Aquí hay algo bien curioso. Muchos de los ciegos Jesús hacía lodo o escupía y tocaba a los ciegos, pero ahora a este ciego le dice: tu fe te ha salvado. Y recobra la vista, pero al instante, en el momento. Entonces la sanidad o el milagro que sucede, los milagros que sucedían aún conforme a la recuperación de la vista, puede ser de una o de otra manera según Jesús lo hiciera, no sé, nos marca algo bien curioso en ese sentido, ¿no es cierto? 52. La fe de Bartimeo le devuelve la vista. Él, como la mujer del capítulo 5, versículo 34, no se detiene por la multitud. Él estaba sentado junto al camino, pero después siguió a Jesús en el camino. No fue mal agradecido. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos que fueron sanados? Pero uno fue el agradecido. El ciego ahora recobra la vista y va siguiendo a Jesús. La novedad, para él todo ahora era nuevo, todo era especial. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿No es cierto? Entonces no dejó nada que se interpusiera en su camino y siguió a Jesús. Ya, voy a ir ahora al libro de Lucas, mire, en el capítulo 18 me marca la misma narración. Y capítulo 18, versículo 35, pero no me da el detalle del nombre. Dice de la siguiente manera: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, aquí hay como una diferencia. ¿Por qué? Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, no sé si será el mismo, porque acá dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, iba yendo, en la otra Jesús iba saliendo de Jericó. Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista.
Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Será el mismo? ¿Cambio de idea o no sé? Aquí hay, no sé, según los escritores, acordemos que ellos estaban quizás en Lucas en forma presencial, y Mateos, quizás lo otro, Marcos, estaba en forma presencial. Pero ahí no dejan. Ahí no dejan. El otro marca con detalle quién era. Acordémonos que Mateo habla de dos ciegos. Mateo habla de dos ciegos. Voy a ir a Mateos capítulo 20. Mire, Mateo capítulo 20, versículo 29. Y habla de lo mismo. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y Dios, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ya, aquí habla de dos, y en relación cuando iba Jesús saliendo de camino. Podemos llegar a una conclusión. Jesús, bueno, ahí vamos a ver, Jesús no solamente una vez hizo ese recorrido, sino muchas veces. Pongamos un ejemplo que muy posiblemente en Bartimeo, quizás fue la primera exclamación de un ciego que usó tal referencia. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y como Bartimeo siguió con Jesús, siguió la multitud, él después vio a otros ciegos. Y quizás les dijo, cuando escuchen, griten de, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y posiblemente a esos clamores Jesús respondía de una manera especial. ¿Ya? Muy posiblemente no sean los mismos, pero quizás hayan copiado la misma frase que Bartimeo. Por eso quería ver ese enfoque. ¿Ya? Medio raro, pero importante saberlo. Ahora vamos a ir a la conversión de Zaqueo y tenemos que ir a las parábolas de las minas. Las parábolas de las minas. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 19, Lucas. Voy a retroceder. Ahí, bien. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, jefe, no era publicano solamente, era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Imagínense, el hombre rico tiene una falencia natural, que era pequeño, pero aquí hay algo bien quizás yo soy rico, quizás me puedo acercar a Jesús y todo lo demás, pero no podía por causa de su estatura. Y busca algo práctico de la altura. Quizás medio vergonzoso que un rico se esté subiendo arriba del árbol, ¿no es cierto? Pero él se sube, quiere ver quién es Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El sicómoro quizás es un árbol bien frondoso, que subía con mucha calor, mucha multitud. Zaqueo quería ver a Jesús, quizás pensó, va a pasar por aquí, por último tengo la altura para mirarlo. Quiero verlo, quiero conocerlo, quiero saber cómo es él. Y quizás no pensando que Jesús iba quizás a tomar un poquito de sombra, porque marca como que Jesús va a tomar sombra. Mire, cuando
cuando Jesús llegó a aquel lugar, no pasó, sino llegó a aquel lugar. Por eso digo, creo que fue a tomar un pequeño descanso, un pequeño alivio por la calor. Mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario. Y yo creo que Zaqueo queda con el ojo abierto, así que me llamó por mi nombre, me conoce. Y Jesús lo llama directamente por su nombre. Ahora quizás hay una patudez en este sentido de Jesús. Date prisa. Hay una orden, date prisa, desciende, date prisa, no te quedes todo el día ahí, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Acordemos que iba con los discípulos, los invitados no eran pocos, pero hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¡Wow! Un invitado, Jesús se invitó solo a la casa de Zaqueo. Una experiencia que me enseñaba un poco pastor. Hay que ser un poquito patudo de repente, pero bajo la dirección de Dios, no porque se nos ocurra ser patudo. No voy a llegar a cualquier casa a la hora de almuerzo. Algunos pastores, yo sabía que llegan justo a la hora de almuerzo a las casas y se invitan a comer, así que. Pero Jesús se invita, Jesús toma, quizás no vemos esto con otros lo invitaron, pero Jesús se invita a la casa de Zaqueo. Quizá un poco de patudez, pero había una necesidad. Ahora, hay otra situación. Zaqueo tenía la condición también para recibir a Jesús. Y quizás algunos no tienen una idea, quizás algunos no tienen la condición, quizás Zaqueo, vete, date prisa, es necesario que pose a tu casa, quiero ir a tomar agua, Zaqueo, a tu casa. Quiero descansar un poco en tu casa. Pero es que había una necesidad, hay una razón y un porqué. ¿Ya? No, así que no le estoy diciendo que uno tiene que ser patudo. Poquito, a veces cometemos errores por no ser tan directo en este sentido. Cometemos errores por guardar un poquito la línea, son más conservadores. Y ahí esos son errores que cometemos y no dejamos que Dios pueda fluir. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y lo llamó por su nombre. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Oiga, ¿se acuerdan del joven rico? El joven rico, ¿qué dijo? El Señor le dijo: da tus bienes a los pobres, ven y sígueme. Y encontró que era difícil, no quiso hacer aquello. ¿Ya? Y eso que guardaba la ley, los mandamientos y todo lo había cumplido, pero amarrarse y sujetarse a los bienes, a la riqueza, era complicado. Pero Zaqueo está tan agradecido, está tan impactado, está pero muy asombrado, aún Jesús está en su casa, que cambia su actitud. Es tan fuerte lo que cambia, que le dice: la mitad de mis bienes doy a quienes, a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora hablamos de esto, el riesgo. Quizá, yo siempre he visto a Zaqueo, quizás no es como un sinvergüenza o no sé, porque él se coloca aún en el riesgo de defraudar. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, Señor,
No me acuerdo si a alguien he defraudado, pero se lo voy a devolver 4 veces. Un cambio total de actitud. Un cambio de no aferrarme o de no accionar, de no hacer las cosas mal, de accionar mal. Saqueo, yo siempre he pensado, no era corrupto, no era tan sinvergüenza. La condición que le daba, sí le daba para ser rico y todo lo demás. Pero quizás en esta parte donde dice, si en algo he defraudado a algunos, si en algo, en alguna cosa, no sé, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás Saqueo tenía un buen corazón. Siempre aquí, a ver, voy a tomar quizás una parte. Siempre hablamos del problema familiar que tiene Saqueo, ¿no es cierto? Pero vamos a verlo en otro punto de vista. Saqueo tenía problemas familiares, por eso Jesús tenía que ir hacia su casa. Sí, muchos hablan de eso, pero no marca eso. No veo que sale aquello. Veo que Saqueo necesitaba encontrarse con Dios, entender que él tenía la posibilidad de ser un creyente más. Aunque aún en la sociedad no era digno que un maestro entrara a su casa, un maestro hablara con él, un maestro fuera a visitarlo, no era digno de nada de aquello. Y que él fuera una persona honorable, honrada, una persona que quizás necesitaba una oportunidad de mostrar que él también amaba al Señor. Quizás por todo criticado, pero él necesitaba esa responsabilidad de quizás de encontrarse con Dios. Y quizás al encontrarse con Dios, él quería también demostrar su amor y pasión por Dios. Saqueo quizás necesitaba esa oportunidad. Y cuando Cristo entra, Él está tan gozoso que al tener esa oportunidad, y quizás al entender lo que quizás ni los judíos entendían, que ni los fariseos ni los escribas entendían, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era alguien especial, y Saqueo entiende que Él es alguien especial. Y tan especial que voy a decir, Señor, mira, yo tengo todos estos bienes. Tú quieres a los pobres, tú amas a los pobres, yo voy a dar esto para los pobres. Si tú me dices que esto es bueno, yo lo voy a hacerlo, Señor. Saqueo cambia, necesitaba a alguien que le hablara para llegar a ese cambio. Y ese cambio, yo le digo, en ese entonces, ese cambio iba a perdurar y a durar quizás por toda la vida en Saqueo. ¿Sabe? Quizás la visita de Jesús a la casa de Saqueo no fue extensa, no fue larga, pero fue necesaria. Y aquí voy a ir a una situación que yo me he dado cuenta. A veces me invitan a hogar, me dicen, oiga, puede orar por nosotros. Ahí voy también a otra área. Puede ir a visitarnos, ya, le digo, muchos no son cristianos, voy, pero sabe, me he dado cuenta, y se lo digo bien abiertamente, cuando uno entra a un hogar, quizás está el caos, está la destrucción o algo, hay una necesidad muy fuerte, uno como un pastor no sabe lo que Dios va a hacer, no me pregunte, pero sí sé que si entro a ese hogar, oro y le digo, Espíritu Santo, toma dominio y control de este hogar y haz cosas nuevas, sorpréndelos, tómalos, llévalos a la salvación, que te conozcan, Señor. El Espíritu Santo empieza a moverse como en el principio, cuando todo era caos, cuando todo era desorden, y lo ordena. Qué importante es entrar a un hogar que tiene un caos, o una vida que tiene un caos. Ahora, algunos a veces me dicen, oiga, ore por mí, tengo estos problemas en la casa y todo lo demás.
Yo trato mucho de poder ir a la casa. Uno puede orar por acá, todo lo demás, pero trato de ir a orar a la casa. ¿Sabe por qué? En la casa está el problema. Puede haber ataduras, puede haber maldiciones, puede haber quizás lazos que están ahí en la casa, opresión, herencias de maldición que están pegados ahí, que no pueden salir de aquello. Pero qué importante es ir al terreno y orar en el terreno mismo. ¿Por qué? El Espíritu Santo va a empezar a obrar y sorprender aquel lugar. Me tocó ir a un hogar donde había una pequeñita como de 4 años, 5 años, y la niña veía una abuelita que la lastimaba. Era un espíritu que a ella la lastimaba. Entonces, y despertaba llorando y se enfermaba, pasaba muchas cosas. La llevaban a la iglesia, en la iglesia se mejoraba, pero llegaba al hogar y de nuevo se enfermaba. Entonces me fueron a ver a la casa, esto pasa en San Bernardo, y en la casa fueron y me dijeron, mire, nosotros llevamos a nuestra hija, la llevamos allá en la iglesia, todo bien, pero llega a la casa y todo mal. No sé, la fe durará en la iglesia y en la casa se deshace la fe. No, le dije, no, ese no es el problema. En la casa ella está protegida, en la iglesia ella va a la iglesia, bendición, pero el problema está en la casa. Hay que orar en la casa, no en la iglesia. En la casa hay que reprender, hay que bendecir, y eso cuando se retire ya no va a poder dañar a la niña en la casa ni en la iglesia. Bueno, la iglesia no va a dañar, si iba a cualquier lado, ahí podría ser dañada, pero en la casa era donde estaba la situación. Pasó que ella nos pidieron que fuéramos a orar en la casa, y cuando estábamos en la casa, quizás había un cuarto así de largo, pero sin parecer nada, usted pasaba para allá, estaba frío como hielo, y un paso para acá estaba ambiente natural. Aquí hay algo. Oramos, reprendimos, bendijimos el hogar, y cuando ya terminamos de orar, la niña dice, mamá, la abuelita se va y se va con la maleta. La niña vio cuando el espíritu se retiró y se fue, y ella quedó libre. ¿Se da cuenta que es importante estar en las casas? Es muy importante. Por eso uno como pastor o como líder tiene que procurar muchas veces invitarse. Yo he aprendido eso. Entonces vamos a orar a su casa. Ya me dice. Porque estoy buscando la oportunidad que el Espíritu Santo entre en ese hogar y empiece a trabajar. Si abre esa puerta de hogar, Dios empieza a trabajar. Bien, yo me entusiasmo y después me acuerdo que tengo que seguir. Terminando, parábola de las minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ya, aquí mismo, en este mismo momento, cuando está con Zaqueo, ¿no es cierto? Dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociar entre tanto que vengo. Pues sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco, 10 minas, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lo hiciste bien. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo,
porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitarlo delante de mí. Vamos allá a la ayuda. Dice, la parábola de las minas corrige la falsa suposición de los fariseos de que el reino de Dios vendría inmediatamente. Jesús da a entender que su consumación tardaría. En vista de ellos, esta parábola arroja luz sobre la responsabilidad del pueblo de Dios en el periodo intermedio. Era necesario rectificar rápidamente esa concepción equivocada porque como Jesús estaba cerca de Jerusalén, su presencia alimentaba anticipaciones que no se iban a cumplir. Ellos no querían que ellos reinaran. Habla del reino. Y el rey que manda, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. Es como también, bien estratégica la parábola de la mina. Una está hablando en relación quizás muy fuerte, en relación de saqueo, pero también le está mandando el mensaje a los fariseos, al escriba, a aquellos que no quieren a Jesús. Una mina equivalía a 50 siclos. En este caso se refería a una cantidad de dinero que aproximadamente pesaba 1 libra. ¿Ya? La parábola se basa en un hecho histórico. De acuerdo con el historiador Josefo, su hijo Arquelao fue a Roma después de la muerte de Herodes el Grande para ser confirmado como rey de Judea. Sin embargo, los judíos mandaron una delegación para protestar del nombramiento. Mire, más que parábola, también es un hecho histórico. También el 17, para los primeros 2 siervos, el servicio responsable es recompensado muy solemnemente de acuerdo a las ganancias obtenidas. ¿Ya? En un pañuelo, habla de un pañuelo, lo guardé en un pañuelo. Esto se refiere a un pañuelo que se usaba para protegerse del sol. ¿Ya? No era para la nariz, sino era para el sol. Y el 26, 2 cuestiones constituyen la conclusión de la parábola. El mandato de Dios exige aventurarse sin temor. No importa los riesgos que se corran. Y a los enemigos del rey se les será quitada la vida. La terrible condena del versículo 27 puede que refleje la caída de Jerusalén como un acontecimiento similar al que ocurría cuando Jesús venga rodeado de la gloria del reino después del tiempo de su ausencia. Es decir, la parábola cuenta un hecho muy posible histórico, pero también está relatando un hecho futuro, ¿cierto? Pero también habla de la responsabilidad de producir lo que el Señor nos ha dado. Ahí, ¿sabe? Me he dado cuenta
Muchas veces usamos esto como nuestros dones, hay que trabajar nuestros dones, no quedar guardado, hacerlos producir. Pero aún tenemos un problema, aún que no hacemos producir nuestra fe. Vivimos a diario y no trabajamos a diario nuestra fe. Y a veces tenemos mentalidades muy bajas, una autoestima muy baja y pensamientos muy bajos que no usamos nuestra fe. Es más, pedimos a aquellos que a veces predican bien o no sé, hablan que Dios trabaja con su vida y quizás trabajan la fe, le pedimos que ellos oren por nosotros para que ellos usen la fe. Pero nosotros también tenemos que aprender a usar nuestra fe. Y voy a hablar concerniente a los talentos, a las minas. Saqueo, porque hablamos de saqueo, esto va relacionado con saqueo también. Saqueo fue un hombre rico. Ahora, ¿cómo hizo esas riquezas? Ahora viene la otra parte. Él dio. Tenía ahora la capacidad, era tanta la riqueza, que no tuvo miedo ni temor de dar la mitad de sus bienes. Repartió la mitad de sus bienes a los pobres. Entonces, eso también nos marca de un buen trabajo, una buena organización. Y eso a veces quizás nos falta hasta una clase de economía. Una vez quisimos hacer en los varones, llevar a alguien que nos hablara de economía. Y hubo un hermano que dijo, pero esto llegó tarde a mi vida. El hermano tenía como, pongamos de 65 a 70. Dijo, si esto hubiese sido antes, me hubiese salvado, pero me llega ahora. Yo ahora ya no estoy para hacer economía. Y sí, uno siempre está para hacer economía. Y de una o de otra manera, hay estrategia de economía. Y lo importante es poder estudiar economía y lo que el Señor nos da, aunque sea poco, saber trabajar en ello. Y también aprender que de lo que el Señor nos da, también darle al Señor. Y Dios va a bendecirnos más ricamente. Pero tenemos que ser, el otro día hablamos, de buenos administradores. Saqueo era un buen administrador, pero necesitaba un encuentro con el Señor. Que después, cuando tiene ese encuentro con el Señor, lo que tiene da a repartir. Da a repartir. ¿Y usted cree que no recibió más? Dios, yo creo que Jesús o Dios le ha bendecido mucho más. ¿Pero por qué? Porque ha sido un buen administrador. Pero también, aparte de ser un buen administrador, no sé, el gozo, la alegría del Señor le hace ver que sí hay necesidad en los pobres. Dios les bendiga. Este ha sido el estudio de hoy día. No me alargo más. Bendiciones.